Decir si es positivo o no la influencia de otras lenguas a la nuestra es un poco complicado de entender y de razonar, ya que estas influencias enriquecen más nuestro vocabulario por una parte y también modifican en- por otra. Sabemos que una lengua es mezclada si hay aspectos adaptados que son semejantes a unos que tengan otro idioma. Esto sucede cuando hay otro idioma con el que se tiene mucho contacto directo. Por ejemplo, los españoles tuvieron un contacto directo con las personas indígenas cuando se llevaba a cabo la conquista de México. Algunas de estas palabras dadas por los indígenas, los españoles las tomaban con otro punto de vista o le daban otra connotación y otro significado, y así es como se fue dando las influencias de unas lenguas y de idiomas a otros. Por eso yo digo que es positivo. Y en cuanto a mi evaluación y la de mis compañeros, bueno, mi evaluación yo digo que trabajé bien, entregué todo a tiempo, se colaboró bien con mis compañeros, se tuvo buena comunicación, ah, y bueno, ahora en cuanto a mis compañeros sí se veía que tenían una clara disposición para poder elaborar el trabajo. Siempre fueron muy directos, gentiles, y bueno, gracias a toda la buena comunicación que se tuvo en este conjunto de personas, se podría decir que fue muy buena la participación y se cumplió con todo. En cuanto a próximos trabajos futuros, podría decir que podríamos seguir siendo un equipo, ya que con todo lo antes dicho, se puede seguir haciendo muy buenos trabajos. En lo malo se podría decir, bueno, no fue mucho, pero se puede decir como malo que a veces algunos compañeros e incluso a mí teníamos fallas con el internet, o algunas veces no podíamos conectarnos muy seguido debido a problemas que teníamos fuera del ámbito escolar. Y pues eso sería todo por parte de mi equipo. En general todo estuvo muy bien y espero y podamos seguir trabajando igual. Mi conclusión es que la influencia de otras lenguas sobre la nuestra enriquece enormemente al idioma tanto como a nuestra cultura y forma de pensar, siendo prueba de esto nuestra propia lengua, la cual solo pudo llegar a ser tan vasta e interesante gracias a que se nutrió de las lenguas e idiomas con los que tuvo contacto. Asimismo, la cultura se ve afectada al entender y adoptar distintas formas de pensar que se ven reflejadas en la escritura de distintos idiomas. Por ejemplo, viendo simplemente la forma en la que se ordena una oración. En países de habla inglesa como son Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Austria, nos podemos dar cuenta de que la cultura le da importancia al sujeto y lo que éste hace sobre otro individuo, lo cual se refleja en la forma en que ordenan sus oraciones. Sujeto seguido de verbo y hasta el final, el objeto. Mientras que en países como Japón se le da mayor importancia al otro individuo, el objeto directo, y menor importancia a lo que el sujeto hace, siendo su oración formada por el sujeto seguido del objeto y por último el verbo. De esta manera y muchas otras, podemos darnos una pequeña idea de cómo cada cultura piensa con base en su forma de expresarse, y al entender o adoptar estas formas de manejarse, podemos enriquecer nuestra propia cultura y expandir nuestro entendimiento de las demás. Como autoevaluación, siento que siempre está la posibilidad de mejorar, pero espero haber cumplido con mi parte de una manera eficiente. Finalmente, como evaluación del trabajo de mi grupo, siento que me tocó un equipo cuya forma de trabajo es muy eficiente, se organiza muy bien y ayuda a que avance cualquier proyecto que tengamos que hacer, apoyándose unos a otros
en las partes que a cada quien se le dificultan. Su trabajo es limpio y conciso, y la información tiene un diseño agradable, facilitando su comprensión, además de poseer información enriquecedora y un amplio léxico. Dentro de las innumerables lenguas que existen en el mundo actualmente, encontramos una gran variedad de palabras y significados, algunas para nombrar cosas, otras para describir esas cosas y otras más para cuantificarlos. De toda índole existen. Pero lo que no muchos sabemos es que una gran cantidad de esos términos son resultado de la mezcla entre vocablos de diferentes lenguas, es decir, se originan de la coexistencia entre diferentes grupos de personas y culturas, de las cuales hablan o hablaban diversos idiomas. De las palabras que comúnmente intercambiaban entre ellos, surgen términos que contienen dos o incluso más idiomas en su estructura. Algunas palabras provienen de lenguas tan antiguas como lo son el latín o el griego, de las cuales derivan términos pertenecientes al inglés, francés, italiano, alemán y otros idiomas como el árabe o el ruso, que seguimos empleando en nuestra vida cotidiana y muchas de ellas se han vuelto tan arraigadas a nuestra cultura que ahora son indispensables para comunicarnos entre nosotros, como pizza, soda, laptop, Bluetooth, PopSocket, entre muchas otras palabras. Estas palabras nos ayudan a comprender mejor algunas cosas e incluso puede ocasionar un incremento en la flexibilidad mental, una mayor habilidad de comunicación y puede resultar en una mayor conciencia metalingüística. Sin embargo, puede representar cierto retraso en la adquisición del lenguaje, la interferencia interlingüística de algunos sistemas fonológicos, léxicos y gramaticales, ya que utilizar palabras ajenas a la lengua madre, en este caso el español, requiere la aplicación correcta y acertada de reglas pragmáticas. También conlleva a la disminución del vocabulario de la lengua madre. Algunos factores que afectan positivamente o negativamente al lenguaje, como cuando se trata de dos o más lenguas involucradas en las palabras, se requieren cambios frecuentes y se puede anticipar interferencia o disminución de la fluidez verbal. Por otro lado, el lenguaje representa el instrumento más importante de la cognición humana, por lo que la posibilidad de recurrir a lenguas diferentes puede incrementar en recursos cognitivos del individuo. Para concluir mi participación, considero mi trabajo y el de mis compañeros como muy bueno, porque contribuimos correctamente a la elaboración y entrega en tiempo y forma del trabajo requerido. Por lo tanto, considero que el proyecto en general merece una excelente calificación. En el mundo contemporáneo es una realidad habitual el hecho de que dos o más idiomas estén en contacto por razones políticas, culturales o económicas. La mayor parte de los países del mundo viven en una situación en la que coexisten varias lenguas, es decir, en una situación de multilingüismo hay más lenguas que estados. Casi no hay ningún país que sea completamente monolingüe, o sea que posee una única lengua. La situación del multilingüismo pone a las lenguas en contacto con las otras. El contacto con las otras lenguas origina situaciones complejas y diversas que afectan a cuestiones relativas a la vitalidad de las lenguas, como el desplazamiento, como la sustitución, el mantenimiento de las lenguas o afectos lingüísticos del contacto. En las áreas de contacto lingüístico coexisten hablantes con distinto grado de bilingüismo y hablantes monolingües de una u otra lengua con sus prácticas lingüísticas. Los efectos negativos de esto incluyen un decremento en la fluidez verbal y un desarrollo más lento de aprendizaje. Y los efectos positivos se puede suponer que las ventajas del bilingüismo se relacionan con el aprendizaje de nuevas estrategias cognitivas, que se relaciona con diferentes niveles de lenguaje. Sin embargo, las ventajas pueden ser más evidentes a nivel gramatical y léxico. La gramática representa una especie de lógica, es decir, el cómo se organiza la secuencia de ideas, y el nivel léxico suministra un sistema de clasificación de cómo se agrupan y distinguen los diferentes elementos del grupo. El sujeto bilingüe puede tener un conocimiento fonológico mayor,
que potencialmente se asocia con una mayor conciencia fonológica y mejor discriminación auditiva. No es frecuente hacer referencia en la literatura sobre el bilingüismo a la pragmática, es decir, el cómo se utiliza el lenguaje. También los efectos positivos han mejorado la comprensión de la primera lengua, como el aprendizaje de una segunda lengua puede ser el método más directo para entender que nuestra lengua representa apenas una forma específica y particular de organizar la realidad y nuestra experiencia personal. Y pues mi participación en el grupo siento que fue pues muy cumplida de mi parte y también de mis compañeros, porque entregamos todo a tiempo y así nos preocupábamos por hacerlo bien y entregarlo en tiempo y forma. Y yo le eché muchas ganas como para sacar 10 y ellos también. Son muy buen equipo y yo también me considero una buena integrante. Como conclusión, puedo decir que los beneficios que sufre nuestra lengua al ser influenciada por otros idiomas es el uso del conocimiento de nuevas palabras para expresar ideas o conceptos nuevos. Sin embargo, en el proceso de adopción de algunas palabras extranjeras, al tener elementos pertenecientes a sus propios idiomas, como por ejemplo los sonidos nasales, que se encuentran en el francés, el uso de sonidos rasposos producidos por la garganta, como en el árabe, o la pronunciación variada de una misma letra, como sucede en el inglés, son elementos que no se usan o no son tan comunes en el castellano, por lo que para mayor comodidad o familiaridad del hablante, las palabras pueden sufrir modificaciones en su estructura, sonido y o significado con el paso del tiempo. Ahora, en un aspecto negativo, podríamos mencionar que si no se tiene una tolerancia entre las dos culturas, vamos a tomar como ejemplo la conquista de los españoles hacia los pueblos indígenas, la lengua que se siente superior obliga o presiona a la menos desarrollada a que se adapte a la lengua que viene a dominar. Es así como los españoles solo adoptaron pocas palabras del náhuatl, mientras que éste fue disminuyendo su número de hablantes, hasta que con el paso del tiempo la lengua principal del actual México es el castellano. En la actualidad ya no hay peleas para saber quién tiene más territorio, pero sí hay luchas entre las potencias mundiales. Estas, al tener mejores oportunidades en el mundo laboral y académico, conducen a que su idioma sea uno de los más solicitados o requeridos para poder hablar con las personas de otras partes del mundo. El uso de aprendizaje de otros idiomas puede ser difícil, pero es algo bueno para poder intercambiar puntos de vista, conocimientos, ayudarte a un mejor desarrollo cognitivo y adoptar diferentes expresiones que puedes usar posteriormente o transmitir posteriormente a tu idioma. La influencia de otros idiomas ayuda a la evolución del castellano y este a su vez también ayuda a la evolución de otros idiomas. Puede ser que al punto en que dentro de muchos años podamos formar una torre de Babel. En cuanto a mi evaluación personal, puedo decir que tuve bastante proactividad en el apoyo, realización y organización de las actividades del proyecto, basándome en diferentes tipos de fuentes para tener una investigación más completa sobre el significado de las palabras extranjeras que me correspondían. En aspectos negativos de mi autoevaluación personal, puedo decir que en las primeras 2 partes del proyecto cumplí con los requerimientos que se necesitaban, pero en esta tercera parte, que es la videograbación, cumplí en forma pero no en el tiempo exactamente. Los aspectos positivos de mi trabajo con mis compañeros es que teníamos una buena organización para realizar cada quien su actividad correspondiente
y no teníamos problemas en revolvernos. Y un aspecto negativo es que en la parte 3 del proyecto no tuvimos una anticipación para realizarlo, lo que provocó que nos atrasáramos un poco en la fecha de entrega.